nos hace la invitación a conocerlo, para que conociéndolo lo presentemos ante el mundo, para que seamos testigos de Cristo en la tierra. Esta obligación de conocerlo y de darlo a conocer es para todos los que quieren acercarse a Él y vivir su salvación, de querer alcanzar la salvación. ¿Qué es el Evangelio? Todos nos preguntamos, ¿por qué tanta insistencia de Jesucristo en que conozcamos su Evangelio y que vayamos a predicar por todas partes la verdad misma del Evangelio? El Evangelio, pues, es eso, es la verdad escrita, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esa revelación se inicia con la presentación del mismo Dios en las Sagradas Escrituras, donde se nos dice que Jesucristo es la palabra, y la palabra es la inteligencia de la divinidad expresada con palabras. Es el término de la operación intelectual divina con la cual se conoce a sí mismo desde la eternidad y se expresa por medio de una palabra. Esa palabra es Jesucristo. Esto es anterior a toda la creación del universo. Ya se nos presenta la segunda persona de la Trinidad, la misma inteligencia de Dios, la conciencia pura de la divinidad de Dios, que constituye una segunda persona. Ese es Jesucristo. Repito, esto se expresa y se revela desde antes de la creación del universo. En el tiempo, esa palabra se constituyó en el artífice de toda la creación. Esa palabra que en el tiempo conoceríamos como Jesucristo fue el creador de todo cuanto existe. Así se nos menciona en la Biblia, de todas las cosas visibles e invisibles, absolutamente de todo. Es el Espíritu absoluto que se concretiza en la creación. Hasta aquí estamos hablando de una fe pura para depositarla en este conocimiento, en esta verdad, sabiendo que es una verdad que está más allá de todo lo que los científicos y cualquier ser humano pueda conocer. ¿Quién va a conocer en qué forma Dios hizo todo el universo? ¿Quién va a conocer quién es esa palabra que es la inteligencia pura, la conciencia pura de la divinidad, que se constituye en una segunda persona que es, repito, Jesucristo en el tiempo, ya después? Hace 2000 años le llamamos Jesucristo. Antes era la palabra. Pues el Evangelio desde allí inicia, esa es la verdad de todo lo que nos rodea.
¿En qué forma el Espíritu? La palabra de Dios hizo todo el universo. Se nos narra simplemente diciéndonos en la Biblia, Dios hizo todo de la nada. Los científicos buscan esa nada que es el origen del universo. Y de muchas formas quieren comprender cómo se inició el universo y buscan hasta en las partículas más extremas esa nada, origen de todo. Buscan esa partícula que le llaman la partícula de Dios. Mientras estén buscando partículas ya creadas, pues no salen del problema, porque esa nada es el Espíritu Divino. Ahí se inicia todo, en esa nada que buscan. Hizo todo de la nada, y casualmente esa nada es Dios. Irónicamente, la nada es lo único que existe. Esa nada que no podemos ver y aferrar y comprender es el Espíritu Divino, es esa nada. Dios hizo todo de la nada, y para nosotros la nada es ese inicio de todo lo que existe. En último término, la nada es lo único que existe, y esa nada es Dios. Pues allí, repito, se inicia la verdad del Evangelio. Esa es la verdad última, el origen. Y esto, repito, solamente corresponde a la fe creerlo. Porque ningún hombre, ningún científico puede conocer esas verdades reveladas que están en el inicio de toda la creación y de toda la verdad y de todo cuanto existe. Empezó la creación y empezó el tiempo y empezó el espacio y empezó la materia a existir. ¿Cómo lo hizo Dios? La Biblia nos dice que en 7 días fue creando todo. Es una forma de decir que Él es el origen de todo. Pudo haber sido en un instante. Simplemente la voluntad y el pensamiento de Dios se concretizó e hizo todo. Los científicos hablan de una gran explosión, que el Big Bang inició todo. Pudo haber sido, se les acepta. Pero, ¿quién inició ese Big Bang? ¿Quién inició esa gran explosión? Está anterior a toda esa explosión la presencia divina. Recordemos lo que nos dice el Señor continuamente en los Evangelios. No es la materia la que explica al Espíritu, es el Espíritu el que explica la materia. La materia nada da. La materia no da el pensamiento. La materia no origina la inteligencia, la voluntad, la libertad, los sentimientos, las emociones, la riqueza espiritual del hombre. Eso no sale de la materia. La materia seguirá siendo materia hasta que Dios nos Señor la convierta en vida. Así como creó la vida, como inició la vida, así también nos llamó a nosotros a la vida. De manera metafórica, de manera alegórica nos dice, toma un poco de tierra, formó un hombre de la tierra, de la materia vil, y en un momento dado le sopló el espíritu, imagen y semejanza suya para que vivieran.
y aquella materia y aquel lodo empezó a vivir y a tener inteligencia y a convertirse en imagen y semejanza de Dios. Y allí nos iniciamos en la historia de la salvación. Allí empieza para nosotros la historia. De Él venimos, Él nos hizo, somos producto directo de Él, nos plasmó su espíritu, nos hizo que viviéramos y que viviéramos como una prolongación de su misma divinidad. El Espíritu Divino lo llevamos desde el inicio de nuestra existencia. Todo eso nos lo dice la Biblia, y toda esa es la verdad última, que repito, ningún científico ni nadie puede conocer. Seguimos en la historia, y para avanzar, hace 2000 años, ese creador y artífice del universo se hizo presente. ¿Quién iba a pensar que aquel hombre al que veían, al que seguían como un gran profeta, era el mismo autor de todo cuanto existe? Ahí se necesita realmente otra vez la fe plena. Cuando el Señor les preguntaba la opinión que tenían acerca de Él a sus discípulos, algunos decían, pues dicen que eres un gran profeta, que eres Elías, o que eres Juan el Bautista, que han resucitado. Pedro le dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la palabra de la que habla el Evangelio, de la que habla la Biblia, ese eres tú. Jesucristo le dice, eres bienaventurado, Simón, porque eso no te lo ha revelado nadie, sino solamente el Espíritu Divino que ha infundido esa fe. Ahí se necesita la fe para creer que Jesucristo es esa persona, el creador de todo cuanto existe, el artífice. Y continúa la historia de nuestra salvación diciéndonos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia se refiere a Él. Jesucristo continuamente hace referencia al Antiguo Testamento y les dice, todo eso que están hablando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refiere a mí. Yo soy ese. Yo soy anterior a Abraham, a Moisés, a todos ellos. Yo los hice. Yo soy el autor de todo lo que está escrito, y todo eso que está escrito se refiere a mí, como si nos dijera, yo soy la Biblia, aquí me retrato, aquí me les presento. La Biblia es Jesucristo, es Dios que se presenta, que se revela. Y quiso Dios que esa verdad se quedara guardada en esa institución que Él pensaba establecer y que es la Iglesia. La Biblia es Jesucristo. Toda la Biblia se refiere a Él. Repito, desde antes de la creación ya la Biblia está hablando de Él. Y esa Biblia quiso que se concretizara en su persona, y después esa persona quiso que se concretizara en la Iglesia. Así la hizo. La Iglesia no es una institución humana, no es ningún invento del hombre. La Iglesia son todas las enseñanzas contenidas en la Biblia y no inventa ningún dogma ni alguna verdad que quiera la Iglesia establecer como personas humanas,
Simplemente la iglesia decreta lo que ya está escrito, la interpreta, porque Jesucristo le dio ese poder de interpretarla y de interpretarla de manera infalible. Para eso le dijo Dios, Jesucristo, a San Pedro: y todo lo que dictamines, yo lo voy a ratificar. Lo que decidas respecto a las verdades de las Sagradas Escrituras, yo lo ratifico. Por eso no te puedes equivocar. De ahí que la iglesia, pues, es verdaderamente protectora de esas verdades escritas. La Biblia es Jesucristo, y Jesucristo quiere que esa iglesia sea Él mismo. Es una continuidad. Revelación, Jesucristo, iglesia. Así es como llega la iglesia a nosotros. Y casualmente, la iglesia no son los edificios, por más suntuosos que sean. La iglesia no es la Basílica de San Pedro, no son las obras materiales ni las catedrales. La iglesia es la verdad, y la verdad no está en la materia, ni en las construcciones, ni en cosas inertes. La verdad está en nosotros, que somos iglesia. El que quiera ser iglesia, que esté en la verdad. El que esté en la verdad es la iglesia. El que esté en el Evangelio es la iglesia. Así es como la iglesia nos salva. No nos salva de manera secundaria, sino nos salva porque está en la unidad con nosotros. Esa es la verdad de cómo nos salvamos cuando somos iglesia. No por el hecho de que sean cardenales, obispos, son iglesia. Puede que no sean iglesia, porque no viven la verdad. Porque a veces resulta que teniendo puestos altos se sirven de la verdad para sus beneficios personales y egoístas. Y ahí no está la iglesia. La iglesia está en la conciencia de cada uno de nosotros, en el que el más humilde, el más sencillo, es iglesia. Y el más alto en el rango puede que no sea iglesia. Y así no se salva. Queremos salvarnos, seamos iglesia, mantengámonos en la verdad y estamos salvados. Esa es la historia de lo que llamamos el Evangelio, para que entendamos que el Evangelio es todo. De pie digamos el credo: creo en un solo Dios. Con frecuencia escuchamos narraciones y testimonios en los evangelios, en la Biblia, de un mal personificado al que llamamos el demonio, el diablo, Satanás y tantas otras formas de designar ese mal. En este evangelio se nos habla de esa mujer que estaba poseída de un mal, de un espíritu malo. Para entender un poco esta situación, debemos de pensar que si el reino de Dios, el cielo que llamamos, se realiza en nosotros, de que solamente existe Dios que da la vida a todo lo que existe,
de que es el único, el ser absoluto, ponerle enfrente a otro ser que en alguna forma se oponga a él y esté luchando contra él, es indigno de la divinidad. Pensar que hay un diablo que hostiga a Dios y que hasta pretende quitarle el poder, eso no existe. Solamente Dios existe. Y Él es el único que da la vida y el ser a todo cuanto existe. Si alguien no tiene el ser unido a la divinidad, podemos pensar que no existe, que tiene una existencia negativa, que se llama ausencia de Dios. Donde no está Dios, ahí está el mal. Así como el reino de Dios se realiza en cada uno de nosotros, así también lo que llamamos infierno se realiza en cada uno de nosotros. San Agustín nos dice que el pecado es la nada y nada se hace el pecador. Se nos dice que por el pecado vamos desapareciendo de la presencia de Dios al grado que después Dios no nos conoce, porque ya no tenemos el ser. La vida plena que Él nos dio, la hemos perdido. Y nos hemos convertido en una especie de conciencia nada más, de una existencia inútil, sin sentido. Y la desesperación, la angustia de no poder dejar de ser, de no poder dejar de existir en plenitud, como una vaga existencia que se frustró, que no pudo llegar a la plenitud en Dios y por consiguiente tiene un ser negativo. Eso es lo que podemos llamar el demonio. No es un ser estrictamente positivo que luche contra Dios, más bien es ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios se da en todos los seres que no se han realizado en Dios. En esos seres que, como nos dice nuestro Señor, se han caído del árbol, esas ramitas, esas hojitas cayeron del árbol y se secaron porque ya no tienen mi vida, ya no reciben la savia que los alimente, ya se secaron y no sirven para otra cosa más para que los tiren y los quemen. En esa forma nos explica lo que sucede cuando no estamos llenos de Dios. Se habla de que estemos poseídos por un demonio. Debemos de pensar igualmente que no hay un ser positivo dentro de nosotros mismos. Solamente somos nosotros. Lo que sí podemos pensar es que nos estamos convirtiendo en un vacío de Dios. Y más que expulsar a un ser ajeno a nosotros, dentro de nosotros mismos, no hay que expulsar a nadie. Más bien hay que llenar ese vacío en que nos estamos convirtiendo y pensamos que estamos poseídos porque el pecado se ha apoderado de nosotros. Entonces, cuando se necesita el perdón de Dios, hacer que aquel ser negativo, oscuro, tinieblas, por la ausencia de Dios,
sea otra vez luz, se llene de luz, de vida, de espíritu, porque estamos perdiendo la vida en la unidad con Dios. En esa forma debemos de pensar lo que puede ser el demonio, lo que puede ser la perdición, el infierno, para nosotros como una ausencia de Dios. Necesitamos llenarnos otra vez. Aquel que se dice poseído, no se le trata de echar un ser distinto que tenga dentro de él, sino más bien llenar ese vacío con el perdón y con la luz de Dios, y todo se soluciona. Es parecido al pecado. El pecado nos hace desaparecer poco a poco de la presencia de Dios. Somos como un vaso lleno de agua. Cuando Dios nos crea, nos da su espíritu, nos da su luz, nos da su vida, y el vaso está lleno de agua. El pecado hace que ese nivel de agua vaya bajando y bajando y bajando, hasta que se queda sin agua. ¿Cómo esperamos que Dios nos vea si ya no estamos? Si ya hemos desaparecido de la existencia, nos hemos convertido en una especie de nada, y ni Dios nos puede ver. Ese que va perdiendo su identidad, que va bajando su nivel de agua, naturalmente debe ser desesperante, angustioso, ver cómo vamos desapareciendo de la vida. Nos vamos frustrando, vamos caminando hacia la nada, hacia una especie de nada. Que estas reflexiones nos ayuden a entender un poco lo que puede ser el demonio, el diablo, que, repito, está en cada uno de nosotros, esa posibilidad de serlo, de ser cielo o de ser lo opuesto a Dios. Todos nos hacemos la pregunta, ¿qué es el cielo? ¿Dónde está el cielo? Uno a otro le pregunta, ¿tú crees en el cielo? Yo no creo en el cielo. Y el Señor nos da a entender que no es estrictamente una cuestión de fe creer en el cielo, sino es una realidad. Nos dice que el reino de los cielos es una semillita que se deposita en la tierra, y como por arte de magia, de esa semillita surge un árbol inmenso que nosotros ni siquiera podíamos imaginar que ahí estaba contenido todo ese potencial de dar un árbol grandísimo. Él nos propone como ejemplo una semillita de mostaza que apenas se ve, pero podemos pensar en una semilla de pirul, que son árboles que conocemos y que vemos cómo son de inmensos, grandiosos, y todo estaba depositado en una semillita. Si de ahí surgió ese árbol inmenso, es porque ahí estaba el poder de hacer crecer ese árbol inmenso. Entonces, ¿qué es el cielo? Nos dice el Señor, nos da a entender que somos nosotros mismos. Así que no es cuestión de fe. Creer en el cielo es creer en nosotros mismos, en ese potencial que tenemos
al ser llamados por Dios a crecer de manera tan inmensa que lleguemos hasta la vida eterna. Repito, no es cuestión de que creamos o no creamos. El que no cree en el cielo tampoco debe de creer en sí mismo. Existo yo, por consiguiente existe el cielo, y el cielo soy yo mismo, que estoy llamado a esa sublimidad de vida, a ese sobrenatural en el que voy a ser asimilado por la divinidad. Ahora somos gusanitos que nos movemos en este mundo, pero no nos damos cuenta del potencial que tenemos dentro para alcanzar hasta la vida eterna. El cielo va a ser la transformación en la que seremos semejantes a la divinidad, sobrenaturalizados, asimilados en la divinidad. Normalmente, repito, algunos se preguntan, ¿crees en el cielo? E inmediatamente voltean los ojitos hacia arriba. Pues dicen que allá está arriba, pero ese es el espacio, es el firmamento. Entonces, ¿en qué lugar estará el cielo? Estamos tan lejos de imaginarlo que pensamos que está arriba. Quizá alguien pensará que está en algún lugar del universo. El cielo, repito, somos nosotros mismos. Como San Agustín, que nos decía, yo te buscaba, Dios, en las alturas, en la inmensidad del universo, no sabiendo que tú estabas en mí mismo, que tú eras más inferior a mí que yo mismo. Así que lo que quiero es conocerme a mí, porque conociéndome a mí conozco a Dios. Conózcanse cada quien a sí mismo, y ese es Dios. No hay que darle tantas vueltas al asunto. Dios está en mí, y un día espero la plenitud de la vida, de ser divinizado. Y entonces, como nos dice San Pablo, voy a conocer a Dios tal y como a mí mismo, porque voy a ser semejante a Él, lo voy a ver cara a cara, porque va a estar reflejado plenamente en mí. Así se realiza Dios en uno, así se realiza el cielo, que es Dios mismo. No pensemos que el cielo es una realidad y Dios es otra. Es la misma realidad, es el sobrenatural. El cielo soy yo, el cielo es Dios, y yo espero ser el cielo. Así de fácil. ¿Quieren una mejor presentación de Dios? Véanse en un espejo, conózcanse interiormente, y ahí está Dios, y ahí está el cielo. Para que no pensemos que solamente se trata de una fe ciega, el creer en Dios o el creer en el cielo. Se trata de algo que podemos constatar en nosotros mismos. En mí mismo veo el cielo, en mí mismo veo a Dios. Dios es la verdad última. Yo soy también en mi interior la verdad última, porque Dios vive en lo más profundo de mí. Yo soy la verdad. La verdad no está fuera de mí. La verdad última de todo lo creado soy yo mismo en la unidad en Dios. Si Dios es la verdad última que explica todo, y Dios está en mí, con toda firmeza digamos, yo soy la verdad también,
Y espero ser esa verdad cuando todo mi potencial se desarrolle y llegue a la plena unidad en la divinidad. No se trata de lugares, de ir a ningún lado cuando decir voy al cielo. El cielo está en mí. Yo voy a ser nada más transformado, elevado, y ese es el cielo. Y no tengo por qué viajar a ningún lado. El cielo no está ni en el espacio ni en el tiempo. No existe en ningún lugar. Está en el espíritu, está en mí. Ese es el cielo. Vamos a continuar.